Ya chiquillos, hola a todos. Me llegaron algunas preguntas por sus WhatsApp de delegados, etcétera. Entonces voy a aprovechar de hacer un mini resumen de todo lo que les mandé. Por si hay alguna duda la pueden resolver ahora y si no, de todas formas me pueden escribir. Ya, lo primero, en el archivo que yo les mandé está la clase 1, que es operatoria con números naturales. Ya salen las páginas del libro grande y del libro pequeño. Yo acá les hice un resumen de lo mismo. Está el número de la clase y todo lo que tienen que hacer en el libro. ¿Ya? Algo importante para recordar, en el libro pequeño todos los ejercicios que están ahí se pueden desarrollar en el mismo libro. ¿Ya? No es necesario que vuelvan a escribir las preguntas en el cuaderno, sino que basta con que se desarrollen ahí. Para poder desarrollar las actividades que están en ambas páginas de ambos libros, tenemos que recordar lo que les expliqué en la última clase sobre la prevalencia de operaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a operaciones combinadas, es decir, algún ejercicio en el que tengamos que utilizar más de alguna operación, como por ejemplo suma y división, resta, multiplicación y suma, o cualquier ejercicio que implique más de dos operaciones, se debe tomar en cuenta la prevalencia de operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a una situación así, hay operaciones que se deben realizar antes que otras. ¿Ya? Tienen cierto orden para poder desarrollarlas de forma correcta. ¿Ya? Para recordar ese orden, vamos a memorizar la palabra papomudas. ¿Ya? ¿Qué significa esta palabra? El orden nos da el orden de las operaciones cuando tenemos que realizar ejercicios combinados. ¿Ya? ¿Qué tengo que realizar primero y qué tengo que realizar después? Partimos con el pa de paréntesis, po de potencias, mu de multiplicación, d de división, a de adición y s de sustracción. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un ejercicio combinado, lo resuelvo tomando en cuenta este orden. ¿Ya? Seguimos con la clase 2, que es la clase de múltiplos y factores y que también la van a encontrar acá. ¿Ya? En la clase 2 tenemos actividad en el libro grande y en el libro pequeño. Mismo recordatorio de antes, las del libro pequeño se hacen solo ahí, no es necesario hacerlas en el cuaderno. ¿Ya? En esta clase vamos a aprender lo que son los múltiplos de un número, ¿ya? Que son aquellos números que se obtienen como resultado al multiplicar ese número por cualquier otro número natural, ¿ya? En palabras más simples, es el resultado de las tablas de un número. ¿Ya? Por ejemplo, acá, los múltiplos de 4, vamos a tener que 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, 4 por 4 16, y así podemos seguir con todos los números naturales. Por lo tanto, todos estos resultados que yo obtengo al multiplicar 4 por cualquier otro número natural son los múltiplos de ese número. ¿Ya? En este caso tenemos que el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, etc. son múltiplos del número 4. ¿Ya? En el instructivo enviado hay algunos tutoriales que ustedes pueden ver en YouTube. ¿Ya? La idea es que los vean, si comprenden, si no lo tienen tan claro, los vean para que puedan reforzar ese contenido. ¿Ya? Eso respecto a la clase 2. Seguimos con la clase 3, en la que según el instructivo vamos a ver números primos y compuestos. Ya están las páginas del libro, las páginas del pequeño y algunos links donde hay videos o actividades. ¿Ya? En la clase 3 vamos a ver lo que son los números primos y compuestos. Yo esto se los expliqué a grandes rasgos cuando revisamos el diagnóstico, pero aquí va algunas aclaraciones respecto al concepto. ¿Ya? Los números primos son aquellos números que son mayores que 1 sí o sí y solo tienen dos divisores, que son el 1 y el mismo número. ¿Ya? Para esto tenemos que recordar qué son los divisores. Los divisores representan la cantidad de veces que un número está contenido en otro. ¿Ya? Es decir, los números que pueden dividir a otros de forma exacta. Recuerden que esto yo se los recordé en una de las últimas clases que tuvimos. Tiene que ser de forma exacta. Esos son los divisores de un número. ¿Ya? Por lo tanto, los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, que son el 1 y el mismo número. ¿Ya? Y los números compuestos son todos los demás. Todos aquellos números que tienen más de dos divisores. Ya pueden ser 3 o 4, etcétera, pero tienen que ser más de 2, sí o sí. Entonces, para entender otra cosa mejor, el ejercicio de la página 7, a ver, vamos a hacer, no, página 27. Vamos a bajar.
En la página 27 del libro grande hay un ejercicio que es el número 7, donde lo vinculamos con la asignatura de historia y les pide a ustedes que hagan la criba de Eratóstenes. ¿Ya? Yo les recomiendo que para hacer esa actividad busquen en Google y ponen criba de Eratóstenes y ponen algún video que les salga en YouTube. ¿Ya? Y luego en base a eso desarrollar las páginas del libro grande y del libro pequeño. Y lo mismo, el libro pequeño se desarrolla en el mismo libro. ¿Ya? La clase número 4 es la clase de mínimo común múltiplo, ¿ya? Páginas y recursos de YouTube. Entonces, yo les pongo acá lo mismo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo de partida? Que su sigla es MCM, corresponde al menor de sus múltiplos comunes, ¿ya? Para eso vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, los múltiplos de 6, que aprendimos recién en la clase anterior cómo reconocer los múltiplos, son los resultados de las tablas del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos todos los múltiplos de 6 y tenemos todos los múltiplos de 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32. Entonces, ahí ustedes tienen que buscar en estos múltiplos aquel número que tienen en común ambos números y que es el menor de todos, ¿ya? En este caso es el número 24, es el primero, el menor que tienen en común. Porque, por ejemplo, también tienen en común el 48, sin embargo, no es el múltiplo menor, ¿ya? Por eso vamos a hablar del 24. Cosas importantes, el mínimo común múltiplo siempre se calcula entre 2 o más números, ya que buscamos múltiplos en común. Ya, por lo tanto, no pueden ser menos de 2 números. Y también es importante recalcar que el mínimo común múltiplo buscamos el múltiplo menor, recordemos eso. Por eso el 24 y no el 48, a pesar de que también los tienen en común. Y para terminar, en la clase 5 son resolución de problemas con mínimo común múltiplo. Están las páginas nuevamente y cosas importantes. Ya en esta clase solo van a resolver los problemas de ambos libros respecto al mínimo común múltiplo, que es lo que aprendimos en la clase anterior. Ya, solo resolución de problemas. Por último, chiquillos, importante, les recuerdo que para todos es difícil el hecho de estar sin ir al colegio, por lo tanto también es importante que ustedes busquen, cuando no entienden algo lo googleen, busquen algún video en YouTube que les sirva para entender, ya que no podemos estar directamente en la sala de clases y no me pueden hacer las preguntas a mí, busquen en internet y traten de hacerlo de forma independiente cuando algo no les quede tan claro. ¿Ya? Así que eso, gracias por la atención, cuídense mucho y nos vemos prontito.